Desde el primer instante en que respiramos hasta el último aliento que dejamos escapar, nuestra existencia transcurre como un río silencioso que busca su curso entre rocas, valles y desiertos. Hemos aprendido a temer a la muerte, a vestirla con máscaras de consuelo, rituales y promesas de eternidad. Pero si cerramos los ojos y nos permitimos observar con calma, tal vez descubramos que la muerte no es enemiga, sino parte esencial de la misma corriente que nos dio la vida. Spinoza, con su serenidad racional, nos invita a contemplar la muerte sin superstición, como un fenómeno natural, inevitable, y en cierto modo liberador. La verdadera pregunta no es qué ocurre cuando el cuerpo deja de latir, sino qué sucede con la conciencia, con ese hilo invisible que nos conecta con lo que somos y con lo que siempre ha sido. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender la muerte mediante mitos, religiones y relatos de cielos y abismos. Cada cultura ha construido sus propias narrativas, sus propios símbolos, para hacer soportable lo inevitable. Sin embargo, muchos de estos relatos no nacen de la experiencia directa, sino del miedo a lo desconocido. Spinoza nos recuerda que debemos mirar la muerte con claridad, sin adornos ni temores, un hecho natural que nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera esencia, lo que muchos llaman finitud. Él lo vería como un velo que cubre la infinitud, y al retirar ese velo, algo profundo y sorprendente se revela ante nosotros. En este silencio, en la quietud de la noche, se percibe un murmullo sutil que solo unos pocos pueden escuchar. Es un eco de la eternidad que se filtra entre nuestros pensamientos, un reflejo de que la conciencia no se limita a la existencia del cuerpo. Algunos lo han sentido al borde de la muerte, un instante en que el tiempo parece diluirse, en que el espacio se expande más allá de lo imaginable, y donde la mente percibe un orden que no se puede explicar con palabras. Spinoza habría interpretado estas experiencias no como milagros ni fantasías, sino como manifestaciones de la mente conectada con la totalidad del universo, un recordatorio de que la vida y la muerte forman parte de un mismo flujo infinito. Pero ¿por qué tantas civilizaciones han construido historias sobre la muerte? Quizá porque, al reconocer la inevitabilidad de nuestro final, sentimos el impulso de encontrar sentido. La historia nos ha enseñado a temer, a proyectar la culpa, la recompensa y el castigo en una vida posterior. Sin embargo, Spinoza nos invita a desafiar estas construcciones. La moral impuesta, el dogma que encadena la conciencia. La muerte no es un juicio, es una transición, un paso natural que nos recuerda nuestra conexión con todo lo que existe. Y en esa transición, lo prohibido no es reflexionar, sino ignorar, dejar que la vida pase sin contemplar su profundidad. Cada vida, cada pensamiento, cada emoción, forma parte de un tejido que trasciende la percepción individual. La conciencia, según Spinoza, no es un fragmento aislado de existencia, es un atributo de la mente que refleja leyes universales. Esto significa que la muerte no borra la conciencia, sino que la transforma, la integra en un orden más amplio. La eternidad no se encuentra en promesas de cielo o infierno, sino en la continuidad de la esencia, en la integración de nuestro ser con la totalidad del cosmos. Al contemplar la muerte desde esta perspectiva, descubrimos algo inesperado: la serenidad. No es una calma superficial, sino una comprensión profunda de que cada instante vivido con atención se convierte en un fragmento de eternidad. Cada emoción, cada recuerdo, cada pensamiento consciente se transforma en una pequeña chispa que participa del flujo infinito del universo. La muerte, entonces, no nos roba nada, nos libera de la ilusión de separación, nos recuerda que somos parte de un orden mayor, de un tejido de existencia que nunca se rompe. Hay quienes han sentido estos susurros en sueños o en estados de conciencia alterada, al borde del umbral entre la vida y la muerte. Algunos describen una luz difusa, otros un profundo sentido de armonía, y otros un silencio tan absoluto que se siente eterno. Spinoza habría afirmado que estas experiencias no son fantasías,
sino percepciones de la mente alineada con la razón y la naturaleza, destellos de comprensión sobre la continuidad de la existencia. Son recordatorios de que el miedo a la desaparición es producto de nuestra limitada percepción, y que más allá de esa percepción, la conciencia sigue fluyendo, adaptándose, transformándose, integrándose en un orden infinito. Si miramos la historia, encontramos que la muerte ha sido siempre un maestro silencioso. En las sombras de los textos antiguos, en los rituales que han sobrevivido milenios, podemos vislumbrar que los seres humanos han percibido algo que escapa a la explicación racional. Un hilo de continuidad, una chispa que no se apaga, un eco de la eternidad. Spinoza nos invita a aprender de este eco, a observarlo sin miedo, a reconocer que la muerte no es un final que aterra, sino un proceso que nos devuelve al flujo del universo del que siempre formamos parte. Es posible que la verdadera sabiduría consista en aprender a escuchar esos susurros, en permitirnos percibir la continuidad más allá del tiempo y del espacio. La muerte nos recuerda que nada de lo que creemos absoluto lo es realmente, que nuestras certezas son sombras sobre la verdad. Cada instante consciente es una oportunidad de conectar con la eternidad, de percibir que nuestra existencia, aunque efímera, tiene un lugar en un orden que trasciende todo. Y al comprender esto, el miedo se desvanece, reemplazado por la serenidad que solo puede surgir del entendimiento profundo. La conciencia, según esta visión, no se extingue, se transforma. Cada emoción sentida con intensidad, cada pensamiento que surge de la reflexión, cada acto de observación consciente participa de un flujo que nunca se detiene. Spinoza nos recuerda que somos parte de la naturaleza, y la naturaleza no muere, se transforma, evoluciona, continúa. La muerte no es un enemigo, es un recordatorio de que nuestra esencia forma parte de algo más vasto, eterno, infinitamente complejo. En este primer capítulo hemos comenzado a explorar la relación entre la vida, la muerte y la conciencia desde la mirada de Spinoza. Hemos visto que la muerte no debe ser temida, que la conciencia podría no desaparecer, y que cada instante vivido con atención nos conecta con lo eterno. Hemos descubierto que los susurros de la eternidad están siempre presentes, esperando ser escuchados por quienes se atreven a observar sin miedo, sin superstición, y con la mente abierta al misterio que nos rodea. Al cerrar este capítulo, podemos sentarnos en silencio, respirar profundamente y contemplar nuestro lugar en el flujo infinito del universo. La muerte no es un final aterrador, es un instante más en un río que nunca deja de fluir, y nuestra conciencia, si la percibimos con claridad, forma parte de esa corriente eterna, silenciosa y sublime que conecta todo lo que ha sido y todo lo que será. La mente humana, según Spinoza, no existe separada del cosmos, sino que es un espejo en el que se refleja el orden universal. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción, corresponde a leyes que trascienden nuestra limitada experiencia cotidiana. Si entendemos la muerte y la conciencia desde esta perspectiva, descubrimos que el final del cuerpo no implica necesariamente el final de la mente, sino un tránsito hacia un estado que todavía no podemos comprender del todo. Lo que llamamos vida y muerte son solo formas cambiantes de un flujo continuo, un río sin principio ni fin que atraviesa todo lo que existe. A lo largo de la historia, distintas culturas han buscado maneras de comprender este flujo. Los antiguos egipcios, los sabios griegos, los místicos orientales, todos reconocieron que la conciencia no se limita al cuerpo físico. Sus relatos pueden parecer distintos, incluso contradictorios, pero comparten un hilo común: la intuición de que algo de nuestro ser persiste más allá del tiempo y del espacio. Spinoza nos invita a interpretar estas intuiciones con serenidad y razón, sin superstición ni miedo, observando que la mente participa de un orden mucho mayor, un orden que no se interrumpe con la muerte del cuerpo. Imaginemos por un momento que cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo son ondas que se propagan en el vasto océano del universo. Cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, esas ondas no desaparecen, se integran en la totalidad de lo que existe,
como si formaran parte de un entramado infinito de conciencia. La mente no muere, sino que cambia de forma, se adapta, se funde con la infinitud que Spinoza describe como naturaleza o Dios. Este concepto desafía la comprensión común y nos invita a abandonar la ilusión de un yo separado, un ego que se aferra a la finitud de la vida. La percepción de la eternidad en cada instante no es un concepto abstracto, sino una experiencia que algunos individuos han sentido en los momentos más silenciosos y profundos de su vida. Al borde de la muerte, muchas personas describen un estado en el que el tiempo se diluye, donde la separación entre el observador y lo observado desaparece, y donde se percibe un orden y una armonía que no pertenecen al mundo cotidiano. Spinoza podría haber interpretado estas experiencias como manifestaciones de la mente alineada con la naturaleza, destellos de comprensión que nos muestran la continuidad de la existencia más allá del cuerpo. La mente, entonces, actúa como un canal entre lo finito y lo infinito. Cada pensamiento consciente refleja leyes universales. Cada emoción nos conecta con la totalidad del universo. La muerte no interrumpe este flujo, solo transforma la forma en que la mente se manifiesta. La conciencia, lejos de extinguirse, se integra en un tejido más amplio, invisible, silencioso, pero siempre presente. Al comprender esto, los temores asociados a la muerte comienzan a disiparse, y en su lugar surge una profunda serenidad, una aceptación consciente de la inevitabilidad y de la belleza de lo que somos. A lo largo de los siglos, quienes han reflexionado sobre la conciencia han percibido su continuidad de maneras sutiles. En sueños, meditaciones, experiencias cercanas a la muerte, la mente parece expandirse más allá de sus límites habituales, conectándose con un orden mayor. Spinoza nos enseña que estas percepciones no son ilusiones ni fantasías, sino indicios de una verdad fundamental, que la conciencia humana, en su esencia, participa de la eternidad y de la totalidad del cosmos. Cada instante vivido con atención es una chispa de esa eternidad, un fragmento del flujo interminable que atraviesa todo lo que existe. Esta visión cambia radicalmente la forma en que percibimos la vida y la muerte. La muerte deja de ser un enemigo, un misterio aterrador, para convertirse en un fenómeno natural que revela nuestra conexión con lo eterno. La mente no desaparece, simplemente se transforma. Las emociones, los recuerdos, los pensamientos se integran en un orden mayor que trasciende nuestra percepción individual. La conciencia, entonces, no es propiedad de un cuerpo ni de un tiempo, es un atributo de la naturaleza misma, un reflejo de la eternidad que se manifiesta en cada vida que existe. Spinoza nos invita a observar estas verdades con calma. La verdadera filosofía no consiste en aceptar pasivamente lo que nos han enseñado, sino en explorar con serenidad, sin miedo, sin prejuicios. Los secretos de la conciencia no están ocultos en libros sagrados ni en rituales, sino en la experiencia directa y en la reflexión profunda. Cada pensamiento consciente, cada momento de introspección, nos acerca a una comprensión más completa de nuestra naturaleza y de nuestra conexión con el universo. En este sentido, la muerte no es un final abrupto, sino una transición que nos permite reconocer nuestra participación en un flujo más amplio. Cada vida humana es un fragmento de eternidad. Cada mente, un reflejo del cosmos. Cada instante consciente, un hilo que se entrelaza con todos los hilos del universo. La muerte revela esta verdad de manera silenciosa, enseñándonos que la conciencia no se pierde, sino que se transforma, se integra y persiste de formas que nuestra percepción ordinaria apenas puede comprender. Al aceptar esta visión, la vida adquiere un significado profundo. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto consciente se convierte en una contribución a un orden mayor. La mente deja de ser un objeto limitado y separado, y se transforma en un canal de comunicación con la totalidad. Spinoza nos recuerda que comprender esto requiere paciencia, atención y disposición a observar la realidad tal como es, sin adornos, sin miedo, con serenidad y claridad. Así la mente humana revela su verdadera naturaleza,
no como un fragmento aislado, sino como parte de un flujo eterno, un reflejo del cosmos que continúa más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la muerte. La conciencia no se extingue, se transforma, y en esa transformación encontramos la serenidad, la libertad y la profunda belleza de nuestra existencia. Mientras cerramos este capítulo, podemos permitirnos un instante de silencio, respirar con atención, sentir nuestro cuerpo y nuestra mente como parte de un flujo más amplio, y contemplar la continuidad de la conciencia más allá del tiempo y del espacio. Lo que Spinoza nos ofrece no es un escape, sino una guía para vivir plenamente, para percibir la eternidad en cada instante, y para comprender que la muerte, lejos de ser un final aterrador, es un recordatorio de nuestra integración con el universo. El tiempo, tal como lo percibimos, es una ilusión creada por nuestra mente para ordenar los acontecimientos. Sin embargo, la realidad de la existencia trasciende los límites que imponemos con relojes y calendarios. Spinoza nos invita a contemplar el tiempo no como una línea recta que va del pasado al futuro, sino como un flujo continuo donde pasado, presente y futuro coexisten en un eterno presente. Al considerar la muerte y la conciencia desde esta perspectiva, comprendemos que el final de la vida física no implica el final de nuestra participación en la totalidad del universo. Simplemente es un punto más en un continuo que nunca se detiene. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto consciente se sitúa en este flujo infinito, reflejando un orden que trasciende nuestra comprensión ordinaria. Los filósofos antiguos ya intuían esta continuidad. Los estoicos hablaban de la eternidad como un ciclo en el que todo se repite y se transforma. Los místicos orientales percibían la vida como un río que nunca se agota y donde la conciencia fluye de una forma a otra. Spinoza, con su mirada racional, nos ofrece una forma de interpretar estas intuiciones sin recurrir a mitos ni supersticiones. La mente humana es parte de un orden natural que incluye la vida y la muerte, y nuestra conciencia participa de esa totalidad. Al contemplar la muerte desde esta perspectiva, descubrimos que la frontera entre la vida y la muerte es más difusa de lo que creemos. No hay ruptura abrupta, no hay desaparición súbita de la conciencia. En cambio, existe una transición silenciosa, una transformación que nos integra en un flujo más amplio. Esta visión nos invita a observar cada instante con atención, reconociendo que cada pensamiento consciente es una chispa de eternidad, una expresión de un orden que siempre ha existido y que siempre existirá. A lo largo de la historia, muchas culturas han sentido esta continuidad de manera intuitiva. En estados de meditación profunda, en sueños lúcidos e incluso en experiencias cercanas a la muerte, la conciencia parece percibir un orden que trasciende la vida individual. Las sensaciones reportadas por quienes han estado al borde de la muerte revelan una expansión de la percepción. El tiempo se diluye, el espacio se siente infinito, y la mente se conecta con un flujo que no depende del cuerpo físico. Spinoza habría interpretado estas experiencias como manifestaciones de la mente en armonía con la totalidad de la naturaleza, destellos de comprensión sobre la continuidad de la existencia más allá del cuerpo y del tiempo. El miedo a la muerte surge de la ilusión de separación. Creemos que nuestra conciencia está confinada al cuerpo, que desaparece con él, y por eso sentimos pánico ante lo inevitable. Sin embargo, si comprendemos que nuestra mente es un reflejo de un orden más amplio y que participa de un flujo eterno, el miedo se disuelve. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio silencioso de nuestra integración con el universo. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida con intensidad, contribuye a este flujo infinito y nuestra existencia adquiere un significado más profundo. Spinoza nos enseña que la filosofía no consiste solo en teorías abstractas, sino en la observación consciente de la realidad. Al contemplar la muerte y la conciencia, debemos hacerlo sin miedo, sin superstición, con serenidad y claridad. Cada instante de reflexión, cada acto de introspección nos permite percibir la continuidad de la conciencia y comprender nuestra conexión con la eternidad.
La mente se transforma de un fragmento aislado en un canal de percepción que nos acerca a lo infinito, y en esa transformación encontramos paz y libertad. Los secretos de la conciencia, entonces, no se encuentran en rituales ni en dogmas, sino en la experiencia directa. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida plenamente, nos revela un fragmento de la eternidad. La muerte no borra estos fragmentos, los integra en un orden más amplio. La conciencia, al alinearse con este flujo, descubre una libertad que trasciende la finitud del cuerpo y del tiempo. Este conocimiento no es trivial ni superficial. Requiere atención, paciencia y disposición a mirar la realidad tal como es, sin adornos ni ilusiones. En este flujo comprendemos que nuestra percepción limitada nos impide captar la totalidad de lo que ocurre. Lo que llamamos vida y muerte son manifestaciones de un proceso eterno que sigue su curso más allá de nuestra comprensión. Cada instante consciente es una oportunidad de participar en ese proceso, de sentir nuestra integración con el universo y de percibir la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo. Spinoza nos invita a aceptar esta verdad con serenidad, a comprender que la muerte es solo un punto en un flujo interminable, y que nuestra mente, aunque limitada, refleja la eternidad en cada pensamiento. Así la frontera entre la vida y la muerte se convierte en un umbral de comprensión. No hay abruptas separaciones, sino transiciones silenciosas que nos permiten percibir nuestra participación en un orden mayor. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida con profundidad, cada instante vivido con atención, es un fragmento de eternidad. La conciencia no se extingue, simplemente se transforma y se integra en un flujo que siempre ha existido y que siempre existirá. Al finalizar este capítulo podemos cerrar los ojos y sentir la vastedad del tiempo y la conciencia. Cada respiración se convierte en un recordatorio de que formamos parte de algo mucho más amplio. La muerte, lejos de ser un enemigo, es un susurro que nos guía hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Cada instante consciente nos conecta con la eternidad, y en esa conexión descubrimos serenidad, libertad y un profundo sentido de pertenencia al universo. Cada instante de nuestra vida contiene un universo entero si aprendemos a observarlo con atención. Spinoza nos enseñó que la razón es la guía para comprender la naturaleza, y que la vida no se limita a la sucesión de hechos visibles, sino que se extiende hacia lo que llamamos eternidad. La muerte no es una ruptura, sino un recordatorio de que somos parte de un flujo que trasciende nuestro tiempo y nuestro espacio. Lo que percibimos como finitud es solo un velo que oculta la infinitud. Al retirar ese velo, descubrimos que cada pensamiento, cada emoción y cada acto consciente participa de un orden que nunca se detiene. El silencio de la noche nos permite percibir esta continuidad. Cuando todo alrededor parece inmóvil, nuestra mente puede sentir la corriente eterna en la que estamos inmersos. Los miedos que cultivamos sobre la desaparición de nuestra conciencia se disuelven frente a la comprensión de que nuestra esencia nunca ha sido separada del todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, forma parte de un tejido que abarca más allá de nuestra limitada percepción. La mente humana, al alinearse con la razón y la naturaleza, se convierte en un canal capaz de percibir la eternidad, un reflejo de la totalidad que Spinoza denominó naturaleza o Dios. La muerte, lejos de ser un enemigo, es un tránsito silencioso. No destruye, sino transforma. La conciencia no se extingue, se integra en un flujo mayor, que continúa más allá de la percepción del cuerpo físico. Los antiguos lo intuían de distintas formas, en sueños, en meditaciones profundas, en experiencias cercanas a la muerte. La mente percibe un orden que trasciende la vida individual. La ciencia moderna apenas comienza a explorar estas experiencias, pero la filosofía de Spinoza nos ofrece un marco conceptual para entenderlas. La conciencia participa de la totalidad del universo y su continuidad no depende de la duración del cuerpo. Cada instante consciente, por pequeño que parezca, es un fragmento de eternidad. Las emociones intensas, los recuerdos vívidos,
Los pensamientos profundos son ondas que se propagan en un océano que no tiene fin. Cuando comprendemos esto, el miedo a la muerte se transforma en serenidad. La vida y la muerte no son opuestos, sino fases de un mismo flujo. La muerte revela nuestra integración en un orden que trasciende el tiempo y el espacio y nos invita a vivir con mayor atención, reconociendo que cada instante contiene infinitud. Spinoza nos enseñó a observar la realidad sin superstición ni ilusión. Cada pensamiento, cada acto consciente es un espejo del orden universal. La conciencia refleja leyes que van más allá de lo visible, y la muerte simplemente cambia la forma en que se manifiesta ese reflejo. La verdadera sabiduría consiste en percibir esta continuidad y aceptarla con serenidad. En cada respiración, en cada instante vivido plenamente podemos sentir la eternidad que subyace a nuestra existencia. A lo largo de la historia, muchos han buscado la eternidad en rituales, mitos y creencias. Sin embargo, Spinoza nos muestra que la eternidad no se encuentra en promesas externas, sino en la integración consciente con el flujo de la naturaleza. Cada pensamiento profundo, cada acto de observación, cada momento de atención plena, nos conecta con la totalidad. La conciencia no se limita al cuerpo. Es un atributo de la naturaleza que participa de la eternidad en cada manifestación de la vida. La comprensión de esta eternidad en un instante cambia nuestra percepción de la existencia. Cada acción, cada emoción, cada pensamiento adquiere un significado más profundo. La muerte deja de ser un evento aterrador y se convierte en un recordatorio de que formamos parte de un flujo que nunca se detiene. Cada instante vivido con conciencia es una chispa que refleja la infinitud, y cada experiencia, por pequeña que parezca, es una contribución a un orden eterno. Los secretos de la conciencia no se revelan a través del miedo ni de la superstición, sino mediante la observación calmada y la reflexión profunda. La verdadera filosofía nos enseña a aceptar la vida y la muerte como expresiones de un mismo flujo, y a reconocer que nuestra mente, aunque limitada, refleja la eternidad. Al comprender esto, podemos encontrar serenidad en la mortalidad, libertad en la finitud y belleza en la transitoriedad de la existencia. La eternidad en un instante no es un concepto abstracto, sino una experiencia tangible. Al vivir con atención, al observar la mente y sus emociones sin juzgar, podemos percibir la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo. La muerte se convierte entonces en un maestro silencioso que nos invita a comprender nuestra integración en el universo. Cada instante consciente, cada pensamiento profundo, cada emoción sentida plenamente, es un hilo que se entrelaza con todos los hilos del flujo eterno. Spinoza nos recuerda que la vida y la muerte no son opuestas, sino complementarias. La conciencia no se pierde, se transforma y se integra en la totalidad. Cada emoción sentida con intensidad, cada pensamiento consciente, cada momento de reflexión, es un fragmento de eternidad que participa en un orden que trasciende nuestra percepción. Al aceptar esta verdad, encontramos serenidad, libertad y una comprensión profunda de nuestra naturaleza. Mientras contemplamos esta continuidad, podemos cerrar los ojos y respirar con atención, sentir la vida en cada instante, reconocer nuestra integración en el flujo eterno del universo y comprender que la muerte no es un final, sino un recordatorio de que formamos parte de algo mucho más grande de lo que nuestra percepción limitada nos permite ver. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto consciente es un reflejo de la eternidad en un instante, y en esa percepción encontramos paz, claridad y un profundo sentido de pertenencia al universo. Este capítulo nos invita a percibir la eternidad en cada momento, a reconocer la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo y del tiempo, y a vivir con atención plena. La muerte deja de ser un enemigo, se convierte en un recordatorio silencioso de nuestra integración con un flujo que nunca se detiene. La mente, al alinearse con la razón y la naturaleza, refleja la infinitud en cada instante,
Y en esa reflexión descubrimos serenidad, libertad y la belleza profunda de nuestra existencia. La identidad, ese concepto que creemos conocer tan bien, es en realidad una construcción frágil, una ilusión que nos permite orientarnos en el mundo, pero que se desvanece al contemplar la eternidad de la conciencia. Spinoza nos invita a cuestionar la idea de un yo separado, un ego que se aferra a la duración del cuerpo y a la memoria del pasado. La verdadera comprensión surge cuando reconocemos que nuestra identidad es un flujo dinámico, un reflejo del orden universal en constante transformación. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión es una manifestación de leyes más grandes que gobiernan la naturaleza. La mente no existe aislada, es un espejo que refleja la totalidad del cosmos. Cuando comprendemos esto, la muerte deja de ser un final aterrador y se convierte en un cambio de perspectiva, un paso hacia un estado de integración con el flujo infinito de la existencia. La identidad no se pierde, se transforma, se adapta, se funde con la totalidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado definir la identidad mediante roles sociales, creencias y recuerdos. Sin embargo, estos elementos son solo fragmentos temporales de algo mucho más profundo. Spinoza nos recuerda que la mente participa de un orden que trasciende el tiempo y el espacio. Cada instante consciente revela una chispa de eternidad, un fragmento de una continuidad que no se detiene. Comprender esto nos permite vivir con mayor autenticidad, reconociendo que nuestra esencia no se limita al cuerpo ni al ego. El miedo a la pérdida de la identidad es uno de los temores más universales. Creemos que al morir desapareceremos completamente, que nuestra esencia se diluirá en la nada. Sin embargo, si observamos con atención, descubrimos que la conciencia no se extingue, simplemente se integra en un flujo mayor. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto consciente participa de un tejido que trasciende nuestra percepción. La identidad, en este contexto, es solo una forma temporal de expresión, un hilo dentro de un entramado infinito que continúa más allá de nuestra vida física. La comprensión de la identidad como un flujo nos invita a vivir con mayor atención y claridad. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida con profundidad, cada instante vivido plenamente nos conecta con la totalidad. La muerte no destruye la identidad, la transforma y la integra en un orden que siempre ha existido y siempre existirá. Al aceptar esta visión, encontramos serenidad y libertad, y comprendemos que nuestra esencia forma parte de algo mucho más vasto de lo que podemos percibir. Los filósofos y místicos de distintas épocas han percibido esta verdad de maneras diversas. Algunos hablan de la disolución del ego como un paso hacia la iluminación. Otros describen experiencias cercanas a la muerte en las que la conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo. Spinoza ofrece un marco racional para interpretar estas experiencias. La mente es un atributo de la naturaleza, y su continuidad no depende de la duración del cuerpo. La identidad, por tanto, no se pierde, se transforma y participa de la totalidad del cosmos. Cada instante consciente es una oportunidad para percibir la verdadera naturaleza de la identidad. Al vivir con atención plena, al observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, podemos percibir nuestra integración en un flujo eterno. La muerte se convierte en un maestro silencioso que nos recuerda que la identidad no está confinada al cuerpo, sino que participa de un orden mayor, un flujo interminable que trasciende nuestra percepción ordinaria. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad surge al comprender esta continuidad. La mente, al alinearse con la razón y la naturaleza, deja de estar limitada por la ilusión del ego y percibe su participación en la totalidad. Cada pensamiento profundo, cada emoción sentida plenamente, cada instante de atención consciente es un reflejo de la eternidad que subyace a nuestra existencia. La identidad no es un punto fijo, es un flujo dinámico que participa de un orden infinito. La percepción de la eternidad en la identidad nos libera del miedo a la muerte y de la obsesión por la permanencia. Comprendemos que nuestra esencia no se pierde, sino que se transforma,
y que cada acto consciente contribuye a un flujo que nunca se detiene. La vida y la muerte dejan de ser opuestos. Son fases de un mismo proceso, manifestaciones de un orden que trasciende nuestra percepción individual. Cada instante vivido con atención revela un fragmento de esa eternidad, un hilo dentro del tejido infinito de la existencia. En este sentido, la identidad se revela como un misterio que no podemos poseer ni controlar completamente. No es un objeto, sino un flujo. No es un destino, sino un proceso. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida con profundidad, cada acto de observación y reflexión nos permite percibir nuestra participación en un orden mayor. La mente humana refleja leyes universales, y la identidad se manifiesta como un hilo dentro de un entramado eterno que continúa más allá de la vida y de la muerte. Al cerrar este capítulo, podemos permitirnos un momento de introspección silenciosa, respirar profundamente, observar nuestros pensamientos y emociones y reconocer que nuestra identidad no es un objeto aislado, sino un flujo que participa de la totalidad del universo. La muerte no destruye la esencia, solo transforma su expresión. La verdadera comprensión de la identidad nos ofrece serenidad, libertad y un sentido profundo de pertenencia al flujo eterno que atraviesa todo lo que existe. Cada instante consciente es un reflejo de la eternidad. Cada pensamiento profundo es un fragmento de un orden que trasciende la percepción ordinaria. Al vivir con atención, al observar la mente sin juzgar, al aceptar la muerte como un tránsito natural, descubrimos que la identidad no se pierde, se transforma y participa de la totalidad. Spinoza nos enseña que comprender esto requiere paciencia, reflexión y disposición a mirar la realidad tal como es, con serenidad y claridad. Cada ser humano, al despertar a la conciencia de su existencia, siente de manera intuitiva que pertenece a algo más grande que él mismo. Spinoza nos recuerda que esta intuición no es un simple sentimiento, sino una manifestación de la mente alineada con el orden universal. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos tiene eco en un flujo que trasciende nuestra percepción ordinaria. Y la muerte, lejos de interrumpir este flujo, solo lo transforma en otra forma de expresión. La mente, aunque limitada por el cuerpo, participa de la totalidad del cosmos y refleja un orden que siempre ha existido y siempre existirá. Desde los tiempos antiguos, los sabios han intentado comprender la relación entre el ser humano y el universo. Los místicos describen experiencias en las que la conciencia se expande más allá del cuerpo, percibiendo un tejido de existencia donde el tiempo y el espacio se disuelven. Los filósofos racionales, como Spinoza, interpretan estas experiencias no como fantasías, sino como manifestaciones de una verdad universal. La mente humana refleja leyes que trascienden la vida individual, y la conciencia participa de un orden eterno que no se detiene con la muerte del cuerpo. La conexión entre el ser y el universo se revela en cada instante de atención consciente, cada pensamiento profundo, cada emoción sentida con intensidad. Cada acto de observación sin juicio nos permite percibir un flujo que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. La muerte no borra esta conexión, simplemente la transforma. La conciencia se integra en un orden mayor, un tejido invisible que abarca toda la existencia, y cada vida humana deja un rastro que contribuye a la continuidad del flujo universal. Spinoza nos invita a contemplar esta conexión con serenidad y claridad. No se trata de escapar de la vida ni de evadir la mortalidad, sino de reconocer que nuestra esencia no está confinada al cuerpo ni al tiempo. Cada instante consciente es una oportunidad para percibir la integración del ser en el universo, para sentir que nuestras acciones, pensamientos y emociones forman parte de un flujo que trasciende la percepción individual. La mente humana, al alinearse con la razón y la naturaleza, refleja la totalidad y participa de la eternidad en cada expresión de la vida. El miedo a la muerte y la pérdida surge de la ilusión de separación. Creemos que nuestro ser termina con el cuerpo, que nuestra esencia se disuelve en la nada, y por ello sentimos ansiedad y desesperación.
Sin embargo, al comprender que nuestra conciencia es un atributo de la naturaleza y que participa de un orden eterno, ese miedo se disuelve. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio de que formamos parte de un flujo continuo e ininterrumpido, y que nuestra mente, aunque limitada, refleja la totalidad del universo. Cada instante de introspección nos permite acercarnos a esta comprensión. Al observar la mente y sus pensamientos sin juzgar, al sentir las emociones con plena atención, percibimos que nuestra existencia no es un fragmento aislado, sino un hilo dentro de un entramado que abarca toda la realidad. La muerte no interrumpe este flujo, simplemente transforma la forma en que la conciencia se manifiesta. La esencia del ser humano, al integrarse en la totalidad, participa de la eternidad y refleja un orden que nunca se detiene. Los antiguos relatos y experiencias místicas, que a veces parecen desconectados de la razón, pueden ser reinterpretados desde la perspectiva de Spinoza. Los sueños vívidos, las experiencias cercanas a la muerte, los momentos de intuición profunda, revelan una conciencia que se expande más allá de los límites del cuerpo y del tiempo. Estas manifestaciones no son ilusiones, son indicios de que la mente humana participa de un flujo universal que continúa más allá de la vida física. La conexión entre el ser y el universo es real, aunque nuestra percepción ordinaria apenas pueda captarla. La verdadera libertad surge al reconocer esta conexión. La mente, al comprender que participa de la totalidad, se libera del miedo y de la ilusión de separación. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida plenamente, cada instante de atención, revela un fragmento de eternidad y contribuye a la armonía del flujo universal. La vida y la muerte dejan de ser opuestas. Son expresiones complementarias de un mismo orden que trasciende la percepción individual. Spinoza nos enseña que esta comprensión requiere paciencia, observación y reflexión profunda. No se trata de aceptar dogmas, sino de experimentar la realidad con serenidad y claridad. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto consciente es una manifestación del orden universal, y cada instante vivido plenamente nos acerca a la percepción de nuestra integración en la totalidad. La muerte no destruye, transforma. La mente se funde con el flujo eterno y se convierte en un reflejo de la totalidad del universo. Al contemplar esta conexión, podemos permitirnos momentos de silencio y atención plena, respirar con conciencia, sentir la vida en cada instante, observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, y reconocer que nuestra esencia participa de un orden más grande. La muerte se convierte en un maestro silencioso que nos guía hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Nuestra mente, aunque limitada, refleja la eternidad. Y cada instante consciente revela nuestra integración en un flujo que nunca termina. Cada vida humana deja un rastro en el flujo universal. Cada pensamiento profundo, cada emoción sentida con intensidad, cada acción consciente contribuye a la continuidad de un orden que trasciende la percepción individual. La conexión entre el ser y el universo no es un concepto abstracto, sino una experiencia tangible que se revela en la atención plena, en la observación consciente y en la aceptación serena de la muerte como parte natural del flujo de la existencia. Spinoza nos enseña que comprender esta conexión nos permite vivir con libertad, serenidad y claridad. La mente humana, al reconocer su participación en la totalidad, deja de estar limitada por el miedo y la ilusión de separación. Cada instante consciente se convierte en un hilo dentro del entramado eterno. Cada emoción y pensamiento contribuye a la armonía del flujo universal, y la muerte deja de ser un final aterrador para convertirse en un recordatorio de nuestra integración con lo infinito. Al cerrar este capítulo, podemos respirar con calma y sentir la vastedad del universo en cada instante. La conciencia no está confinada al cuerpo. Forma parte de un orden mayor que trasciende la vida y la muerte. Cada pensamiento consciente, cada emoción sentida plenamente, cada acto de observación y reflexión es un fragmento de eternidad que revela nuestra integración en el flujo universal.
La conexión entre el ser y el universo nos ofrece serenidad, libertad y un profundo sentido de pertenencia a la totalidad de la existencia. Al contemplar la vida y la muerte como partes de un mismo flujo, comprendemos que cada final es también un inicio, y cada comienzo lleva en sí la semilla de su eventual conclusión. Spinoza nos enseña que la razón y la observación consciente revelan un orden que trasciende la percepción individual, y que la muerte no es una ruptura, sino un tránsito silencioso hacia una integración más profunda con el universo. La mente, aunque limitada por el cuerpo, participa de la totalidad y refleja un flujo eterno que nunca se detiene. Cada instante vivido con atención se convierte en un hilo dentro del entramado infinito de la existencia. Cada pensamiento profundo, cada emoción sentida plenamente, cada acto consciente es una expresión de la armonía que subyace al cosmos. La muerte no destruye estos hilos, los transforma y los integra en un orden mayor, recordándonos que la conciencia no se pierde, sino que continúa participando de un flujo eterno. La comprensión de esta continuidad nos libera del miedo y nos invita a vivir con serenidad y profundidad. La historia de cada vida humana, aunque efímera en apariencia, contribuye a la totalidad del universo. Cada decisión, cada emoción, cada pensamiento consciente deja un rastro que se entrelaza con los de otros, formando un tejido invisible que conecta a todos los seres. Spinoza nos recuerda que la mente refleja la naturaleza y que nuestra participación consciente en este flujo es la forma en que contribuimos a la armonía del cosmos. Al aceptar la muerte como parte natural de este flujo, encontramos sentido y propósito en cada instante vivido. El miedo a la muerte surge de la ilusión de separación. Creemos que nuestra conciencia termina con el cuerpo, que nuestra esencia se disuelve en la nada. Sin embargo, al contemplar la vida desde la perspectiva de la eternidad, descubrimos que nuestra identidad no es un objeto aislado, sino un flujo que participa de un orden mayor. Cada emoción sentida, cada pensamiento profundo, cada acto consciente es un fragmento de eternidad que refleja la armonía universal. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio de nuestra integración en un flujo que nunca termina. Los antiguos filósofos y místicos intuían esta verdad, aunque la expresaban con palabras distintas. Para ellos, la vida y la muerte eran ciclos, estados de un flujo continuo que se transforma sin cesar. Spinoza ofrece un marco racional para interpretar estas intuiciones. La mente humana participa de la totalidad del universo y su continuidad no depende del tiempo ni del cuerpo físico. Cada instante consciente es una manifestación de este flujo y cada vida, por breve que sea, contribuye a la armonía de la existencia. La atención consciente nos permite percibir esta armonía en cada momento. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, al sentir plenamente cada instante de vida, descubrimos que estamos integrados en un flujo mayor. La muerte no interrumpe esta integración. Simplemente transforma la forma en que la conciencia se manifiesta. La verdadera sabiduría consiste en percibir esta continuidad, en aceptar la finitud del cuerpo y la eternidad de la mente con serenidad y claridad. Cada acto consciente, cada reflexión profunda, cada emoción sentida plenamente revela un fragmento de eternidad. La mente humana refleja un orden que trasciende la vida individual y la conciencia participa de un flujo que nunca se detiene. Spinoza nos enseña que comprender esto requiere paciencia, atención y disposición a observar la realidad tal como es. La muerte, lejos de ser un final abrupto, es un recordatorio silencioso de que somos parte de un flujo interminable que atraviesa todo lo que existe. Al vivir con esta comprensión, encontramos libertad y serenidad. La mente, al reconocer su participación en la totalidad, se libera del miedo, de la ilusión de separación y de la ansiedad por la permanencia. Cada instante consciente se convierte en un reflejo de la eternidad. Cada emoción profunda contribuye a la armonía universal, y la muerte se transforma en un guía silencioso que nos recuerda nuestra integración en un orden mayor.
La vida y la muerte se perciben entonces como expresiones complementarias de un mismo flujo eterno. La armonía del final y del comienzo se revela en la aceptación de la continuidad de la conciencia. Cada pensamiento profundo, cada emoción sentida plenamente, cada instante vivido con atención, nos conecta con un orden que trasciende el tiempo y el espacio. La mente humana, al alinearse con la razón y la naturaleza, refleja esta armonía y participa de la eternidad en cada manifestación de la vida. La muerte no borra nuestra esencia, la transforma y la integra en un flujo eterno que sigue su curso sin interrupción. Al cerrar este capítulo y contemplar la totalidad del flujo de la existencia, podemos percibir la vida como un río interminable en el que cada instante es una chispa de eternidad. La mente, aunque limitada, refleja la totalidad, y cada emoción, cada pensamiento, cada acto consciente, contribuye a la armonía del universo. La muerte, lejos de ser un enemigo, es un recordatorio silencioso de que formamos parte de un orden que nunca termina, y que nuestra conciencia, de una forma u otra, siempre participa de este flujo eterno. Este entendimiento nos permite vivir con serenidad y profundidad. Cada instante, cada emoción y cada pensamiento consciente se perciben como fragmentos de eternidad. La vida y la muerte dejan de ser opuestas. Son fases complementarias de un mismo flujo, expresiones de un orden que trasciende la percepción individual. La mente humana, al comprender su integración en la totalidad, se libera del miedo y percibe la eternidad en cada instante vivido con atención. En la armonía del final y del comienzo encontramos una paz que trasciende la mente limitada. La conciencia no se extingue, se transforma y participa de un flujo que nunca termina. Cada vida humana, cada pensamiento, cada emoción, cada instante vivido plenamente contribuye a la totalidad y refleja la perfección de un orden eterno. Spinoza nos recuerda que esta comprensión no se alcanza por imposición, sino mediante la observación consciente, la reflexión profunda y la aceptación serena de la vida y la muerte como partes de un mismo flujo infinito. Al concluir esta reflexión, podemos cerrar los ojos y sentir la eternidad en cada respiración, percibir la continuidad de la conciencia en cada instante y comprender que la vida y la muerte son expresiones de un mismo flujo eterno. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto consciente nos conecta con la totalidad, y la mente humana, aunque limitada, refleja la armonía del universo. La serenidad, la libertad y la comprensión profunda surgen al reconocer nuestra integración en este flujo eterno, donde el final y el comienzo son inseparables, y la eternidad se revela en cada instante.